Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a este Cyber After Work, que es el programa de ciberseguridad de Capital Radio. Es, me atrevo a decir ya, el programa decano de las ondas en el tema de la ciberseguridad, la seguridad de la información, la seguridad digital de nuestro tiempo, que hoy va a poner su foco en el talento femenino en ciberseguridad. Bueno, en realidad lo ponemos todos los lunes cuando Mónica Valle nos acompaña en este programa, demostrando, por supuesto, que hay mucho y buen talento en el terreno de la ciberseguridad, pero hoy vamos a sumar a ese talento con invitadas de nivel que nos van a dar a conocer iniciativas interesantes para no solo fomentar el desarrollo de la carrera en el mundo de la seguridad de la información, en el terreno de la diversidad de género, sino también en las, como decimos, diferentes iniciativas perfectamente válidas para sumar talento al mundo de la ciberseguridad, porque se necesita y mucho. Vamos poco a poco nosotros sumándolo con el conocimiento de los excelentes Pablo Sanemeterio y la talentosa Mónica Valle, a los que ya saludo en directo aquí en este programa. Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes a todos, como siempre, un placer escucharte, Edu, sube los ánimos cada lunes. Yo estoy deseando que lleguen los lunes para hacer el tirabuzón que estoy haciendo cada día. Dialéctico. Pablo Sanemeterio, buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo, y como siempre, oye, el talento en las presentaciones que tiene Eduardo Castillo, que cada día va superándose, y en lugar piensas que el 10 es el tope, pero no, llegas al 11, al 12. Claro, los de ciberseguridad que sois muy blandos. Bueno, pues hoy tema apasionante, conocer las iniciativas que desde Women for Cyber, a los que ya hemos conocido ya en alguna ocasión en este programa, y también desde Tetuan Valley, formación especializada, bueno, pues vamos a conocer, insistimos, pues esas iniciativas interesantísimas que cubren pues esos dos aspectos importantes: fomentar entre las mujeres el liderazgo en tecnología y luego fomentar el talento en tecnología y ciberseguridad, que lo necesitamos cada vez con más intensidad. Mónica. Sí, efectivamente, y para ello pues vamos a hablar con estas mujeres que también son grandes talentos en este sector, y vamos a conocer cuál es la situación actual, el contexto, por qué es necesario también hablar de todo esto, ¿no? Y apoyado en cifras y en datos que también nos van a ayudar a entender toda la situación. Y yo creo que entre todos pues podemos ayudar, todos poniendo nuestro granito de arena, para que la situación pues cada vez pues sea mejor, y va a ser más favorable para todos, sin duda. Pablo. Pues totalmente, poco más que añadir, y esa necesidad también pues de que se vea que en ciberseguridad también hay mujeres, y mujeres con mucho talento, que no solo es un área de expertise de hombres, y que aquí cabemos todos, y que cuantos más seamos, más diversos seremos y mejor defensa tendremos. Bueno, pues lo comentaremos con la ayuda de Daniela Kominsky, que es miembro de la Junta Directiva de Women for Cyber, y también de Nazaret Rodríguez, que es responsable de alianzas estratégicas de Tetuan Valley. Bueno, pues con ellas vamos a hablar de esa formación, vamos a hablar de emprendimiento, vamos a hablar de ideas y de potenciar el talento femenino del área de ciberseguridad. Lo haremos después de repasar, como siempre, noticias de interés que en la voz de Pablo y de Mónica, como decimos, siempre tienen una traslación al día a día, así que prestad mucha atención, porque no solo es noticia, sino también es explicación de lo que ha pasado. Vamos allá. No sé por dónde empezar, porque son vulnerabilidades, ejecuciones de códigos remotos, ransomware, de verdad te lo digo, es que esto parece el caso, pero de ciberseguridad, ¿eh? Abras por donde abras, siempre hay noticias de estas características. Desde luego, es que hay muchas aplicaciones, mucho código que auditar, e incluso también tenemos algunos de privacidad, de buscadores que su logo, su leitmotiv es la privacidad, y que a veces no es tanto la privacidad. Pues empezamos, si queréis, por este último. Se trata de DuckDuckGo. Es cierto que en España, como tenemos mayoritariamente utilizamos Google como nuestro buscador, quizás no le suene tanto a la gente, pero bueno, DuckDuckGo pues resulta que no es que haya sufrido, sino simplemente pues que no es tan privado como pensábamos, ¿no, Pablo? Pues sí, resulta pues que se ha hecho una investigación en la que se vio la semana pasada que DuckDuckGo no bloqueaba los seguimientos de Microsoft como hace con respecto a otras búsquedas. Y venía a avisar que pues eso, que en determinadas situaciones se puede perder esta confianza, ya que al fin y al cabo lo que estás vendiendo es
que tu buscador es privado y que no va a afectar no vas a vender los datos, y te pillan con que igual estás compartiendo la parte de anuncios de Microsoft. Sí, precisamente estaba revisando porque me sonaba que hacía unos años también se había encontrado algo similar, y efectivamente en 2016 y seguramente en alguna otra ocasión, porque no lo encuentro ahora, pero sí me suena, ya se había descubierto que este buscador tenía algunas vulnerabilidades en este sentido, ¿no? Que al final no es tan seguro, tan privado como se piensa, y aquí, Edu, pues entra en juego lo que hemos dicho tantas veces, ¿no? Que decir que algo es 100% seguro, 100% privado, pues a lo mejor es decir demasiado, ¿no? Entonces, pues los usuarios debemos tener en cuenta que este tipo de, a veces, pues frases o reclamos de marketing tenemos que cogerlos un poco con pinzas, y siempre ser nosotros los usuarios los que cuidamos de nuestros datos, de nuestra privacidad, no dar más datos de los necesarios, y así nos vamos a asegurar también de que no son filtrados. Bueno, pues se trata de aprender. ¿Y qué es lo que debemos aprender de la herramienta Zoom? No os asustéis, pero ojo que al final, ¿os acordáis al principio de la pandemia cuando se puso tan de moda y resultó tan útil, ¿no? Pues para muchas compañías el uso de Zoom? Hubo luego mensajes que se lanzaron, ¿no?, a través de redes a propósito de si era o no inseguro, ¿no? Entendemos que quizás formaba parte más de las luchas de mercado que otra cosa, ¿no? Pero hoy resulta que, pues, ojo, que se puede explotar un código remoto, ¿no? Pues sí, en este caso, como bien decías, durante la pandemia, una de las herramientas que tanto nos ayudó a seguir en contacto con esta, pues otras que había también de Microsoft o de Google. Y en este caso, pues Project Zero, que alguna vez me habrás oído hablar de ellos, que son los especialistas en ciberseguridad de Google, que se dedican a buscar fallos y a encontrar vulnerabilidades dentro de aplicaciones, han puesto su ojo en Zoom y han encontrado cómo, a través del chat, mandando unos determinados mensajes, consigues ejecutar código sin que el otro participante en la reunión tenga que hacer algo. Ya ejecutas código en su ordenador, con lo cual, pues eso te permite una vía de compromiso de gente con la que estés teniendo una reunión. Por lo que cuenta Zoom, ya ha parcheado tanto el cliente, que es lo que ejecuta en tu ordenador, como el servidor, que es lo que normalmente nos permite tener la comunicación, y se ha resuelto en la versión 5.10.4, con lo cual si tienes una anterior, corre a actualizarte. Estoy pensando que nos hemos familiarizado tanto con estas herramientas que un poco de ingeniería social hace que alguien se conecte con un completo desconocido que perfectamente puede hacerse pasar por alguien y te ejecuta ese código, ¿eh, Mónica? Sí, efectivamente, y aquí fíjate, en el caso de Zoom, que estabas hablando de la pandemia, de que lo usábamos, no sé si os acordáis que también en mitad de la pandemia se encontraron una serie de fallos de seguridad y de vulnerabilidades en Zoom que bueno, salieron en todo tipo de medios más generalistas, no solamente en los más dedicados en ciberseguridad, como ha sido este caso, y se puso un poco el grito en el cielo, ¿no? Los usuarios decían, pues entonces no puedo utilizar Zoom, ¿qué puedo utilizar? Y bueno, pues al final ocurrió lo que ahora, ¿no? Se saca ese parche de seguridad, se actualiza las últimas versiones y se solucionan estos fallos de seguridad y se puede seguir usando, pero de nuevo, como decíamos, pues con cuidado. Siempre hay que utilizar los datos con cuidado y no dar más de los que debemos. Bueno, pues hay que actualizar esas vulnerabilidades que surgen, como la que le ha aparecido a un gestor de arranque, UBOT, de dispositivos embebidos. Cuéntanos un poquito, que esto ya empieza a hacerse más complejo técnicamente. Venga, vamos a hacer que no haga bola, no te preocupes, que lo explicamos sencillito y verás que bien se entiende. Esta vez han sido los especialistas de NCC Group, ¿vale? Otro grupo de ciberseguridad, una compañía puntera dentro. Pablo es un groupie de todos estos grupos, ¿verdad? Le encanta. Me encanta, cada vez que sale un fallo, una vulnerabilidad, un exploit, me encanta, ya sabes que es mi debilidad. Y en este caso, pues bueno, U-Boot es el gestor de arranque, o lo que se utiliza para empezar a ejecutar el sistema operativo dentro de, cuando hablamos de dispositivos empotrados, pues bueno, imagínate lo típico de dispositivos IoT, dispositivos televisiones, todo lo que tenga que ver muy con este mundo IoT. Entonces, lo que han descubierto es que un fallo, simplemente lanzándole una serie de paquetes mal formados a este dispositivo, te permite comprometer este gestor de arranque y así el dispositivo IoT.
¿Qué es lo que ocurre también? Bueno, tiene una limitación, y es que tienes que estar dentro de la misma red de área local, digamos dentro de la misma casa o dentro de la misma wifi, para poder afectar a este tipo de dispositivos, pero que si tuvieran una patita en internet podrían ser accesibles desde fuera y comprometerlos. Pero bueno, otra vulnerabilidad más, y a la espera de que salga el parche para corregirlo y que no siga provocando este tipo de fallos. Pues aquí en este caso no podemos actualizar hasta que no salga el parche, como bien decía Pablo, así que yo aprovecho para preguntarle qué podemos hacer cuando ocurren estas cosas, cuando sabemos que hay una vulnerabilidad, como es este caso, que deberíamos dejar de utilizar estos dispositivos o lo utilizamos pero con más cuidado. Bueno, habría que extremar las precauciones. Esto es un poco como en el caso de Microsoft, por ejemplo, ¿te acuerdas de la semana pasada que hablábamos del fallo de Word, en el que se podía ejecutar código? Pues ahí, aunque todavía no está el parche de Microsoft, y todavía a día de hoy no está porque saldrá pues como todos los martes el mes que viene, lo que sí te utilizaban era una serie de claves o de modificaciones que podías hacer en el sistema para evitar que ese comportamiento por defecto, que es el que tenía tu máquina, se diera, y así prevenir esa ejecución. En este caso, en el caso de Ubuntu, lo que se recomendaría es extremar el acceso a la red de área local, quizás tener una red separada en la que están solo los dispositivos, cámaras, termómetros, todas las cosas, dispositivos que tenemos en casa, en una red aislada donde no está el resto de gente, y así, pues uno, es más complicado que te los llegan a comprometer, y dos, en caso de estar comprometidos, el resto de dispositivos de tu casa está a salvo. Pues a los arquitectos que nos estén escuchando, porque entiendo que tienen que contabilizar en sus proyectos ya una casa conectada, y a todos aquellos que tienen una casa perfectamente conectada, que entiendan que tienen que hacer una pequeña o una mini estrategia de seguridad con todos sus dispositivos. Si antes se protegían su ordenador o su teléfono móvil, ahora tienen que proteger su casa y no solo la cerradura de entrada. Bueno, pues ahí está la recomendación. Y una última a propósito de lo que decías, Mónica, de que no existe la seguridad 100%. En este caso le ha tocado a Exi, que al parecer pues se ha visto afectada por un ransomware. Pablo. En este caso es el sistema de virtualización de VMware, que es uno de los más conocidos, y lo que ha ocurrido es que no se libra a nadie del ransomware. En este caso, pues se han visto afectadas este tipo de... Normalmente, bueno, el compromiso de ransomware, el más habitual, lo vemos muchas veces porque el usuario, al fin y al cabo, pues pincha en algún enlace que no debe o habilita algún tipo de cosa que no debería hacer. En este caso, lo que han conseguido los atacantes es una cosa que siempre hemos dicho que hay que tener mucho cuidado y que da mucho miedo, y es salirse de las máquinas virtuales y cifrar las propias máquinas virtuales desde el virtualizador. Entonces, claro, pues con un ataque de este estilo consigues dejar parado porque pues probablemente una organización en gran medida, porque esta virtualización muchas veces te ayuda a no tener muchos servidores, muchas máquinas, mucho consumo eléctrico, y lo sueles contener todo en un mismo dispositivo, con lo cual en caso de que te lo cifren pues tienes todo un problema. Y las máquinas virtuales pues no siempre se hace copia de seguridad exacta a la máquina virtual, se suele copiar los datos o se suelen copiar otra serie de informaciones. En este caso, el ransomware que ha afectado, lo que nos estaba contando Pablo, se llama Blackbasta, y bueno, pues como veis, pues es bastante sofisticado, por lo que estaba contando precisamente, ¿no? Aquí, pues como decimos siempre, en el caso del ransomware son tan importantes medidas preventivas para evitar que esto llegue a ocurrir, pero en el caso de que ocurra, como estamos viendo que cada vez es más habitual y hay veces que, bueno, no se puede evitar, pues hay que tener esas medidas también para reaccionar, para responder, para gestionar el incidente, y que esa gestión, esa reacción, esa respuesta sea lo más ágil y lo más rápida posible para que impacte lo menos posible, en el caso de una empresa, pues en el negocio, en la operativa y demás. Así que es algo que hay que ir entrenando, y las empresas que no lo tengan implementado ya deben ir trabajando en ello cuanto antes. Bueno, pues son muchas noticias, son muchas situaciones complejas a las que se tienen que enfrentar los profesionales de la ciberseguridad. Con nuestras invitadas vamos a ver cómo se forman, y además con una doble labor, como decíamos, potenciar el talento femenino en este área de protección de nuestra vida digital. Vamos a saludar ya a nuestras invitadas.
Bueno, pues nos acompaña, repite en este programa. Daniela Kominsky, ella es miembro de la Junta Directiva de Women for Cyber, repite, pero hacía tiempo que no pasabas por aquí. Daniela, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Y gracias por invitarme de nuevo, la verdad que sí, después de unos años, repito. Un placer que estés de nuevo con nosotros. Te acompaña en esta ocasión Nazaret Rodríguez, que es responsable de alianzas estratégicas de Tetuan Valley. Nazaret, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenida. Hola, buenas tardes, muchas gracias por invitarnos. Un placer que estés también con nosotros. Bueno, no sé por dónde empezar. ¿Y si hacemos como hacía, dice Daniela, años? Bueno, meses, vamos a dejarlo en meses, ¿vale? Quizás más de 12, pero meses en cualquier caso. Women for Cyber, ¿cuál es la misión? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo estáis ahora? ¿Cómo va? Bueno, estamos bien. Imagínate, 15 mujeres que somos las que conformamos la Junta, muy potentes y llenas de energía y llenas de proyectos. Así que en este caso yo vengo aquí un poco a contar. Nosotras tenemos dentro de todas las iniciativas que hemos puesto en marcha desde octubre del 2020 que hemos creado la asociación. Desde el principio, una de las cosas que yo comentaba con Edu Vigis, que es Edu Ortiz, que es conocida en el sector también, y que es la presidenta, yo le decía, Edu, lo que vamos a hacer es vamos a lanzar, digamos, con estas 15 mujeres, esta asociación, y una de las cosas que vamos a hacer es apoyar a las mujeres en emprendimiento. Esto es clave, entendíamos que era clave, un poco también quizás por mi experiencia de haber trabajado también con el INCIBE en la parte de emprendimiento. De por sí no hay muchos emprendedores en ciberseguridad, y si vamos a poner el listón más alto todavía, si apuntamos a mujeres que sean fundadoras de startups. Pero bueno, luego de, no sé, casi un año y medio hemos conseguido esto gracias al apoyo acá de Tetuan Valley. Nas va a contar mucho mejor, Nazaret, en qué consiste, y bueno, y lideramos eso, lo que nosotros llamamos, digamos, el grupo de trabajo de emprendimiento, que no deja de ser también una forma no solamente de atraer el talento y formar a las mujeres en ciberseguridad, sino también la posibilidad de generar ofertas, la posibilidad, digamos, de desarrollar la parte laboral, ¿no? Crear puestos de trabajo en un sector donde, bueno, hay muchas oportunidades, por suerte. Oye, antes de profundizar en esa escuela que estáis desarrollando junto a Tetuan Valley, un poco, ¿cómo estamos? Es decir, ya no a través de Women for Cyber, sino el sector, ¿cómo va? ¿Va habiendo más adscripción de mujeres en estas formaciones específicas en ciberseguridad? ¿Lo vais percibiendo? Nazaret, ¿se va percibiendo? Sí, bueno, yo puedo compartir algunos datos del último informe de INCIBE, que además los conocimos en la primera asamblea de Women for Cyber, y en los que, bueno, veíamos que hay un 18% de mujeres que dentro de las carreras técnicas están escogiendo más profundamente la ciberseguridad. Es una cifra, bueno, mejor que la anterior, pero no lo suficientemente buena. Tenemos que seguir. Yo, fíjate, siempre. La veo, vamos a ver, yo sé que soy de natural optimista, ¿no? Y siempre veo ese vaso medio lleno. Que de todas las formaciones en tecnología o en ingenierías, un 18, casi un 20% ya vayan específicamente a una especialización profunda en ciberseguridad, me parece, la verdad es que bastante bien para cómo estamos hoy, ¿eh? Es decir, que es que vivimos una sociedad que vive de espaldas todavía a la ciberseguridad, ¿eh? Sí, es un dato muy bueno. Quizá pierde tanta fuerza cuando lo comparas con el dato mixto, que sube hasta el 50%, pero aún así es un dato, estamos en el camino de. Sí que el otro dato que nos dieron y que me parecía bastante relevante también es que ahora ya hay un 31% de mujeres que están trabajando en el entorno de la ciberseguridad. Aquí tenéis representantes y referentes sanos, alcanzables y maravillosos de lo que estamos diciendo, pero es un 31, todavía estamos en camino de llegar hasta por lo menos el 50, por lo menos. Paso a paso. Pablo. Nada, pues sí, gracias Daniela, gracias Nazaret por estar con nosotros hoy aquí en el estudio, compartiendo pues este trabajo que hacéis tanto Women for Cyber como de Tetuan Valley, y quería preguntarle, quizás para empezar con Nazaret, cómo está en el mundo del emprendimiento también estas cifras de ya no solo en el mundo cyber, que entiendo que desde Tetuan Valley tenéis una visión más amplia. ¿Cómo está la parte de emprendimiento en femenino en este país? Sí, bueno, pues gracias por la pregunta. Es verdad que es un tema que me gusta bastante. El emprendimiento femenino, en 2019, cuando yo conocí Tetuan Valley siendo fundadora de mi propia startup, estaba teniendo un pequeño repunte positivo, pero después de la pandemia hemos visto que los números han vuelto a bajar.
Es una pena, pero es verdad que al final hay que buscar explicaciones en muchos sitios. Donde más fácilmente salen es en el tema conciliación, en el tema renuncia, en el tema quién renuncia en este caso. Pero bueno, yo creo que vamos a volver a ver repuntes, vamos a volver a ver que las mujeres emprendemos, tomamos la decisión de emprender por muchas razones, pero entre otras por el esfuerzo que se está haciendo desde One for Cyber, desde asociaciones como Female Startup Leaders o otras que están trabajando para que las mujeres emprendedoras veamos a otras mujeres emprendedoras y que veamos que no solamente es alcanzable, sino que también es deseable, porque tomas el control de tu empresa, tienes la oportunidad de crear empleo, tienes la oportunidad de llevar a cabo tu proyecto, y eso siempre pues es muy de agradecer. Sí que es nosotros como Tetuán Valley llevamos desde 2009 siendo una comunidad de emprendedores donde damos cabida a muchísimos proyectos, y el año pasado por primera vez tuvimos más mujeres que hombres dentro de los equipos de fundacionales, y eso fue una alegría tremenda. Queremos que este año también, que acabamos de lanzar hoy la edición número 22, pues lleguemos a un 75% de mujeres emprendedoras. Yo tirando por lo alto siempre. Pues muchísimas gracias a las dos de nuevo por estar con nosotros. Y Daniela, me gustaría saber, porque con todos estos que nos está comentando Nazaret, ¿no? Ya nos ha mencionado algunos frenos, algunos desafíos, ¿no?, que tienen las propias mujeres para el emprendimiento, y también algunas cosas que le gustan, ¿no? Y luego, si quieres, hablamos un poco más de eso, porque yo creo que también ayuda, ¿no?, a otras personas. En el caso de la ciberseguridad, Daniela, para emprender, ¿qué frenos y qué desafíos consideras que hay? No solamente para la mujer, decías que todavía falta, ¿no? ¿Cómo podemos dar ese empujón? A ver, es verdad, siempre es como decía antes Edu, depende de lo que quieras ver, si es la mitad vacía o la mitad llena. Yo, por ejemplo, estaba pensando ya hace varios años, cuando empecé a colaborar con el INCIBE, que me llamaron y me dijeron, bueno, a ver, vamos a empezar a desarrollar este ecosistema de emprendimiento. Hicimos el primer proyecto, hicimos lo que se llama Call for Project, ¿no? Como conocer quién estaba emprendiendo, y nos costó, pero yo me acuerdo incluso, la vez pasada hablaba con Pedro Castillo, que lo llamé y le dije, Pedro, no era por supuesto lo que soy Debo, ¿no? Y lo llamé a Pedro Castillo y le dije, vení, tenés que dar una charla por lo menos para inspirar a otros. Era como tratar en serio, era muy difícil conseguir esto. Ahora, ya luego de varios años, el INCIBE tiene su aceleradora de startups, y la verdad que, por ejemplo, en la última edición hubo 2 mujeres, y de hecho una, María, con su proyecto ha ganado el puesto número 1, que bueno, no es tanto por ganar, sino me refiero al final destaca con un proyecto bastante interesante y bastante innovador. Entonces, es verdad que si uno mira para atrás, uno dice, sí, ha evolucionado, sí, hoy tenemos inversores, por ejemplo, antes no habían inversores que entendiesen cómo invertir en el mundo, digamos, del software, eran otro tipo de inversores, ¿no? Más cercanos a lo que sería quizás la comunidad de Tetuán Valley, pero hoy también ha cambiado. Vamos dando paso a paso. Es verdad, por ejemplo, que nos ha costado muchísimo encontrar mujeres emprendedoras. Nos pusimos un target y dijimos, bueno, vamos a intentar llegar a 10. Con 8 lanzamos la Startup School, y es verdad que hoy tenemos 5 proyectos. Igual estamos felices porque son proyectos muy interesantes. Bueno, acá Pablo sabe que es uno de los mentores, y es un lujo tenerlo a Pablo como mentor. Así que yo creo que vamos progresando. Pero sí, es un mundo difícil. En España especialmente, sí, emprender no es fácil. Bueno, pues ahora vamos a conocer cuáles son esos proyectos, cómo funciona la Startup School y cómo hacemos un llamado a especialistas para que, especialmente mujeres, para que se animen no solo al mundo del emprendimiento, sino al mundo del emprendimiento en ciberseguridad, que como nuestras invitadas han dicho, si bien hay una proyección en positivo, tiene sus complejidades. Bueno, ahora vamos a desvelarlas y a hacerlo todo mucho más sencillo. Pero antes también un breve consejo. Si inviertes en bolsa, esto te va a interesar. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs, 0 comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con 0 comisiones. La atención al cliente es en castellano y está disponible las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 450.000 clientes los que confían en xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. After Work,
con Eduardo Castillo. Finanbest, ganadores del premio del diario Expansión a la cartera de fondos de inversión más rentable en 2021 en categoría conservadora. Finanbest, 5 estrellas Morningstar para nuestro plan de renta fija mixta. Finanbest, gestor automatizado líder en rentabilidad por tercer año consecutivo. Finanbest, tú ganas. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es. ¿Necesitas saber el valor de tu empresa o una evaluación de su sostenibilidad? ¿Necesitas un informe reconocido, solvente y de calidad para negociar con eficacia una compra o venta? ¿Lo necesitas para acreditar su valor o sostenibilidad ante terceros? ST Sociedad de Tasación, entidad homologada por el Banco de España, es tu mejor opción. Visítanos en stvaloratuempresa.es o llámanos al 91 436 0205. Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work. Hoy nuestro programa Cyber After Work, el programa de ciberseguridad de Capital Radio, está dedicado a las mujeres en ciberseguridad. Para ello están con nosotros Daniela Kominsky, que es miembro de la Junta Directiva de Women for Cyber, y Nazaret Rodríguez, que es responsable de alianzas estratégicas de Tetuan Valley. Women for Cyber y Tetuan Valley se han puesto de acuerdo, se pusieron de acuerdo para llevar a cabo, para darle forma, ¿no?, pues a esta necesidad en varios frentes a las que estamos haciendo pues una referencia continuada y repetida, ¿no? Mejorar la presencia del talento femenino en áreas de ciberseguridad y aumentar el talento en ciberseguridad. ¿Cómo parte esta iniciativa? ¿Cómo se monta esta Startup School? Y ahora vamos con esos proyectos que ya están en marcha, Nazaret. Pues me gusta mucho esto de nos ponemos de acuerdo, porque sí que tuvo mucha parte de ponernos de acuerdo. Nosotros, por parte de Tetuan Valley, recibimos la llamada de Daniela y nos dijo, bueno, os quiero contar una cosa, quiero proponeros un reto. Y nosotros, que somos muy de aceptar retos, sobre todo cuando pues involucra a gente potente y con ganas, y cuando también impulsa un poco la diversidad en el ecosistema, pues dijimos, venga, a ver, ¿qué reto es? Entonces sí que es verdad que cuando nos propusieron hacer un programa de emprendimiento en el que buscáramos proyectos en ciberseguridad liderados por mujeres, se nos hizo cuesta arriba. Íbamos con poquito tiempo, hemos llamado, yo creo, a todas las puertas a nivel local e incluso internacional. Y es verdad que, bueno, en el mes y poquito que tuvimos de captación, ¿verdad?, pues llegamos a tener más de 5 proyectos, pero al final decidimos quedarnos con estos 5 porque sí que les veíamos la posibilidad de realizarse. De hecho, algunos ya están en el mercado y ya están con clientes. Entonces, bueno, pues era un poco eso. ¿En qué estado estaban esos proyectos? Sí, tenemos un poco de todo. Hay proyectos que están en fase idea, hay otros 2 proyectos que están ya, incluso buscando una ronda de ampliación de capital para, bueno, pues pasar del pre-seed al seed, de un early stage a un estado un poquito más avanzado. Y hay algún otro que realmente no tiene una vocación de ser una startup a nivel grande o un próximo unicornio como es Devo, pero sí que es verdad que también tiene una vocación de divulgación de la ciberseguridad, de trabajar con pymes, que al final vimos que nos gustaba, nos dio muy buen feeling. Nosotros en Tetuan Valley nos fijamos mucho más en las personas que en los proyectos, por lo menos en esta etapa, y ahí están con nosotros. Y otro que es intraemprendimiento, que están emprendiendo, tienen una escisión de ciberseguridad dentro de una empresa que hace otras muchas cosas de software. Ah, qué interesante, ¿no? Uh-huh. Sí, no, es que luego el que haya emprendimiento dentro de las propias empresas también es una de las áreas que yo creo que se debe fomentar y se debe trabajar más. Yo les iba a preguntar, ya aprovechaba y les lanzo una pregunta un poco de cómo está el panorama de la emprendeduría en España versus el resto de Europa o el resto del mundo. ¿Cómo sí, lo porque vemos? Si llamasteis a puertas nacionales e internacionales, supongo que os permitió hacer un poco de contraste, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, le doy yo. Sí.
Nosotros formamos parte de la red de partners de Google for Startups, entonces eso nos abre también mucho la posibilidad de contactar con otros socios a nivel sobre todo europeo. Y estuvimos hablando con un par de partners que, pues les comentamos la iniciativa y nos dijeron, nosotros llevamos 5 años haciendo un programa de ciberseguridad sin género, abierto a todo el mundo, y nos está costando un montón encontrar proyectos en ciberseguridad. Entonces, siendo ellos, que además es una aceleradora bastante grande, tiene presencia en varios países, y nos estaba comentando que estaban encontrando esa dificultad en proyectos de emprendimiento en ciber, pues nosotras, que además añadíamos la capa de mujeres en el equipo emprendedor, en el equipo fundador, fuimos un poco más conscientes del reto. Pero también somos más conscientes de valorar lo que tenemos y de felicitarnos por esta primera edición, que está siendo realmente todo un éxito. Fíjate, o sea que incluso en el propio ecosistema emprendedor adolece un poco el terreno de la ciberseguridad. Seguro que todos hacen apps para enviar comida a algún sitio, ¿no? Luego la ciber, eso es otra cosa. Es curioso, porque es un mercado luego muy fragmentado. Es un mercado que siempre hemos dicho muchas veces que tienes quizás grandes players o grandes fabricantes que todos conocemos, pero luego alrededor de ellos hay un montón de startups y pequeñas empresas. Ajá, sí. ¿Qué querías apuntar, Daniela? Sí, más que nada que quizás un poco desde ya comparar España, pero no solo España, pero yo vengo del mundo, digamos, por mi experiencia en los últimos años, viendo cómo es el mundo del emprendimiento en Israel. Entonces, claro, para mí, cuando me preguntan esto, la comparación es abismal, ¿no? La llaman la Startup Nation. Claro. Por eso digo que al final, y especialmente en ciberseguridad, pero así y todo, lo que quería apuntar es, tampoco hay tantas mujeres emprendedoras en ciberseguridad, aunque es un mercado muy grande, muy potente. Y la verdad que sí, todos los años viajas y te encontrás con nuevos proyectos. Yo digo, es como un tsunami de emprendedores o de energía. No hay tantas mujeres emprendiendo en ciberseguridad. Hay dos cosas que me gustaría apuntar en general. Un tema es, y acá nos están ayudando mucho, digamos, se ha concienciado mucho a los medios, pero también creo que los propios organizadores de eventos. Antes, cuando se organizaba un evento, solamente se veían hombres, invitaban a los hombres, porque decían, no hay mujeres. Y sí, de hecho tenemos un grupo en Telegram, acá está Julia Perea, que es parte de este proyecto, y tenemos un grupo en Telegram que somos 300 mujeres. Todos los niveles, diferentes perfiles, digamos, y entonces hay, pero claro, probablemente sea también culpa nuestra y por algún motivo no nos dábamos a conocer. Y otra de las cosas es también empezar a mostrar que somos mujeres normales, que el mundo de la ciberseguridad no va de estar de oscuras en un ordenador y con capucha. Eso a las mujeres no nos gusta, no nos resulta atractivo, y de hecho por eso es bueno a veces dar visibilidad, ¿no? Igual que en tu caso, porque llevas muchos años en este mundo, en eventos, y al final, estoy hablando con Mónica. y yo estoy haciendo que sí, hablo un poco de Mónica, y entonces dar visibilidad ayuda muchísimo a atraer a otras mujeres. Yo, de hecho, en el ámbito de los eventos lo he notado mucho. No sé vosotras si lo habéis observado, pero durante los últimos años muchísimas más mujeres en los eventos de ciberseguridad, o sea, puramente de ciberseguridad, porque a lo mejor en los que eran más mixtos o se hablaba de tecnología o de emprendimiento, pues yo creo que sí que había más mujeres, pero en los de ciberseguridad ahora cada vez más, yo lo he notado mucho. Y además, pues mucha pasión, porque es verdad que las mujeres como que pues cuando nos interesa algo nos sumergimos, no digo que los hombres no lo hagan, que también, pero como que nosotros lo hacemos de otra manera, ¿no? Y yo en los propios eventos, cuando veo a lo mejor alguna mujer apasionada de esto, enseguida pregunta, levanta la mano, se interesa, se acerca al ponente, y yo creo que es falta, pues eso, ¿no? De un poco más de visibilidad, y en cuanto lo vayan viendo y les vaya gustando, pues se van a sumar muchas más, seguro, y gracias a iniciativas como las vuestras. Oye, de todas formas, ¿en qué áreas están emprendiendo en el terreno de la ciberseguridad, en la experiencia de la Startup School? Lo digo porque muchas veces Mónica especialmente, Pablo también, pero Mónica pone siempre el foco en que para trabajar en ciberseguridad no solo tienes que ser un súper o una súper ingeniero, sino que hay muchos aspectos donde se puede desarrollar una carrera de ciberseguridad que va desde el compliance hasta lo que es la propia reputación, en fin, un sinfín de cosas, ¿no? Que no de diferentes niveles técnicos, ¿no? Entonces, quizás esto también debe ser pues una motivación, ¿no? Para, oye,
hay hueco, pues que hay hueco, es que lo sabemos que hay hueco, hay un huecazo en el terreno de los negocios en ciberseguridad para todo el mundo, ¿no? ¿Cuáles son los negocios que plantean o que están planteando ahora mismo? Pues en los negocios que tenemos, en las startups que tenemos en esta primera edición, tenemos 2 SaaS que, bueno, pues están más enfocados en ofrecer ese servicio, ese software como servicio a pymes y a pymes autónomos para securizar, pues desde su código hasta sus datos, su plataforma, etcétera. Tenemos otro que está más en fase idea, pero busca esa securización en plataformas educativas, que también nos pareció interesante. Tenemos uno que es el que le tenemos un cariño, yo creo, especial también, porque está haciendo una divulgación en una zona de España más pequeñita y está trabajando mucho en que las pymes entiendan la necesidad y el valor de la ciberseguridad, de su propia seguridad. Y tenemos una que también está trabajando en la securización de APIs de terceros, de APIs y APIs de terceros. Entonces, como bueno, pues hay cosas un poquito más tecnológicas, hay cosas un poquito más en la parte formativa o de la divulgación, hay un poco de todo. Dentro del AR5 hay una buena representación. No, la verdad es que es bueno ver esta variedad de proyectos y de ideas y sobre todo ver que habéis conseguido sacar adelante esta iniciativa con todos los inconvenientes un poco que se ve tanto desde el punto de vista de emprendimiento como el propio mundo de la ciberseguridad. Tengo que decir un poco que en los eventos en general yo al menos en los que he participado y en los que he visto siempre se ha animado a las mujeres a que participaran, y si no ha habido más visibilidad muchas veces es porque no había más propuestas. Yo creo que poco a poco se ha conseguido ir rompiendo esa rueda y ya hay más mujeres presentando charlas y hay más mujeres haciendo estas cosas de ciberseguridad. Yo quería preguntaros un poco ¿qué creéis que hace falta para terminar de romper todas las barreras? ¿Cuáles un poco las acciones que creéis que se deben dar, ya no solo desde el punto de vista de la comunicación, sino quizás un poco más arriba a nivel de país, instituciones, etcétera, para que esto sea una realidad y se consiga esa 50-50 como poco que yo creo que es el objetivo al que deberíamos ir? Yo creo que están tomando muchas medidas, tanto en el sector público como privado. Vamos de a poco, pero lo bueno es que vamos andando, vamos para adelante. Y entonces hay gente que está un poco, por ejemplo, hoy leía justo una noticia que de la Unión Europea, ¿no?, que ha apostado también por tener más mujeres en los boards, entonces hay gente que está en contra de eso, hay gente que está como a favor. Al final, desde ya estamos hablando de que siempre se tienen en cuenta las capacidades, digamos, de las personas, pero es verdad que yo soy de las que pienso que se necesita políticas, se necesita una ayuda desde las políticas públicas y mucho desde el sector privado. Yo creo que esa combinación, y de hecho están haciendo realmente muchísimas cosas. Nosotros tenemos, por ejemplo, un programa de mentoring, más allá puntualmente en otra iniciativa de Women for Cyber, es un programa de mentoring que es apoyar también a esas mujeres que quieren desarrollar su carrera profesional, y no son todas jovencitas que recién empiezan, pero bueno, como decíamos antes, son muchos perfiles diferentes y realmente hay mucho recorrido, y bueno, todos sabemos que es un sector en pleno desarrollo. Entonces, bueno, por ejemplo, el programa de mentoring está funcionando muy bien y estamos trabajando mucho desde las escuelas, por ejemplo, en la escuela, en la fase donde también que tiene que ver con un tema de educación, con romper, decíamos, esas barreras, cuando a los chicos muchas veces o a las niñas se les dice esto no es para ti, esto es para los niños, esto es para las niñas. Ahí vemos que ahí alrededor de los 12 años, donde las niñas empiezan a tender a elegir otro tipo de carreras por la influencia todavía que tenemos cultural por la sociedad en la que vivimos. Yo creo que es eso, visibilizar a la mujer, son políticas públicas y privadas y bueno, y muchas ganas y mucho esfuerzo. Lo estamos haciendo, la verdad que lo estamos haciendo con muchas ganas y con mucho esfuerzo. Sí, sin duda eso se desprende, y además de cómo lo contáis, yo creo que que todos los oyentes lo están percibiendo sin duda, ¿no? Y en este sentido, pues sí que me gustaría que nos contaseis cómo es ese formato de esta colaboración que estáis manteniendo, estas startups que nos habéis contado. Además son iniciativas muy interesantes, algunas enfocadas a esa ciberseguridad en la pyme, que yo creo que es un ámbito, pues oye, que tiene que crecer, porque las pymes, como sabemos, pues todavía tienen mucho recorrido por hacer. ¿Cómo es ese formato de
pues estáis trabajando? La Startup School en Tetuán Valley hoy hemos lanzado la número 22, o sea, ya llevamos 22 ediciones de Startup School y siempre tienen un formato similar. Lo que se basan es en formación, mentoría y comunidad. Al final lo que buscamos es dar una formación en emprendimiento, pero que la podamos dar desde el lado del propio emprendimiento. Siempre son emprendedores que o bien siguen en su camino emprendedor o bien ahora ya han cambiado, han pivotado, han aprendido al fin y al cabo. Y en este caso lo que dijimos, bueno, pues sabiendo que vamos a tener proyectos en distintas etapas, en distintos momentos, vamos a intentar buscar aquellos puntos comunes que todo emprendedor pues tiene que conocer. Les empezamos a hablar de cómo hacer una presentación eficaz, después hablamos de cómo hacer un blueprint de quién es tu cliente, cómo le vas a aportar valor. Después hemos hecho marketing y modelos de negocios y ventas, que al final muchas veces los emprendedores nos olvida que tenemos que vender y si no estamos un poco vendidos. Y por último, esta semana vamos a tener una charla, una formación sobre financiación y sobre cultura de seguridad en la empresa. Entonces se trata de que esta parte de formación nosotros como Tetuán Valley, como comunidad emprendedora, la aportamos. Luego la parte de mentoría tenemos una suerte tremenda porque tenemos unos mentores de excepción en este programa, entre ellos Pablo, muchas gracias. Tenemos a Cristina Ventúe de Irius Rix, tenemos a Azucena Hernández de Eurocipcar. Entonces al final son gente muy potente, muy dentro del sector de la ciberseguridad y que les aporta esa parte de, vale, ahora ya sabes montar tu startup, ahora vamos a ver cómo es tu startup dentro del sector de la ciberseguridad. Y por último tenemos la comunidad. Nosotros, pues nos enorgullecemos y con razón de que somos más de 1.000 emprendedores que estamos dentro de la comunidad de Tetuán Valley y que estamos por ese sentimiento de recibir y luego de dar. Y ahí es lo que estamos intentando también meter a estos proyectos, a estas mujeres que sigan con nosotros y que se queden emprendiendo en comunidad. Oye, Nazaret, ¿qué perfiles tienen? No hemos hablado de esos perfiles. Su primer negocio, acaban de egresarse de una universidad, trabajaron antes para una gran compañía. ¿Cuál es un poco lo que define ese perfil de emprendedora en ciberseguridad? Pues en este caso, como en Botica, también tenemos de todo. Hay de todo y la verdad es que es súper enriquecedor que tengan perfiles y backgrounds tan diferentes. Tenemos desde un equipo que es un equipo muy potente y que yo creo que va a dar mucho que hablar y no tiene formación universitaria. Son autodidactas, están aprendiendo constantemente, además tienen una inquietud vital maravillosa. Wow. Sí. Están invitadas a este programa, ¿eh? Vale. Sí, se lo haré llegar. Muy en serio. Luego tenemos gente que viene de background con formaciones mucho más extensas, tenemos gente que ha trabajado también están partes. Invitados, vale, no quiero hacer pero me ha llamado mucho la atención. ¿Qué más perfiles? Sí. Que no te quiero interrumpir. Tenemos un perfil un poquito más técnico que está trabajando dentro, estos son los perfiles de intraemprendimiento que están dentro de otra empresa de soluciones de software y ellas están más en la parte de QA y de test, entonces pues conocen el otro lado quizá de la tecnología. Y tenemos también a Vittori que pues ella viene de trabajar en otras empresas, de tener algo completamente diferente en su background laboral y que ha decidido, pues por una serie de circunstancias en las que pasó, pues pasar a la acción, montar su empresa, tiene más de 100 clientes ya y ahí está, trabajando la tía, sí. Insisto, invitamos a los 5 proyectos. Desde luego, ¿no? Yo te puedo contar un poco el que mentorizo yo, que es .NET Safer, que son dos chicos, son Juan y Lorena, y están tratando de atacar uno de los problemas un poco que hay a la hora de desarrollar aplicaciones, ¿vale? Y es que hay determinado tipo de aplicaciones, y dependiendo del lenguaje de programación que elijas, que son relativamente fácil que obtengan o que te extraigan el código fuente con el que lo has realizado, que al final es un poco, digamos, esa propiedad intelectual que tienes y un poco lo que marcaría la diferencia. Y pues ellos mismos me contaban un poco cómo en otras aceleradoras, en otros proyectos también de comunidad que tienen en Valencia, como hablando con otros emprendedores, esto no se sabe. O sea, muchas veces alguien está dedicando horas a desarrollar una aplicación, a desarrollar un algoritmo y no es consciente de que alguien como Juan, ya te digo, en este caso se da una mezcla de un perfil más técnico y un perfil más del mundo de negocios, no eres consciente de que alguien con un poquito de mala leche te lo puede sacar todo y te puede dejar tu proyecto copiado y sin los costes de producción que has tenido tú.
Claro, o sea que es una seguridad, ya no ciberseguridad, pero una seguridad muy importante también. Desde luego, al fin y al cabo, o sea, ¿qué empresa que se dedica al desarrollo de software no está metiendo horas y tiempo y dinero en realizar su producto? Si al final lo estás realizando, se lo estás poniendo a mano de los clientes y alguno de ellos es un poquito avispado y quiere decir, pues, o una de dos, lo quiero tener gratis o lo quiero replicar, pues lo tiene muy fácil. ¿Y cuáles son los principales límites que ellas encuentran? Decía antes Nazaret, cuando describía el bajón que se derivó de la pandemia, cuando todos tuvimos que teletrabajar, telecuidar, en realidad, teleconvivir con nuestra familia, ¿no? ¿Dónde nos encontramos estos límites? ¿En los aspectos de conciliación? ¿En otros aspectos como los financieros? ¿La propia preeminencia, ¿no?, de los hombres en los puestos de decisión de las compañías de ciberseguridad? ¿Dónde identificáis esos límites? Bueno, la pandemia, lo que ya decía, fue también algo no solamente en el mundo del emprendimiento, es decir, ha afectado mucho más en este sentido laboralmente a las mujeres en general. En el tema del emprendimiento, somos muy pocas igual las mujeres en ciberseguridad, como hablábamos antes. Yo creo que todavía nos queda en serio un recorrido. Y tampoco, una de las cosas que a veces cuesta acá es que la gente deje su trabajo, por ejemplo, en una gran empresa para poder emprender. Yo creo que ese es el otro paso y que deberíamos ir también hacia eso, no animarnos. Yo creo que a veces hay una traba. Tú mencionabas el tema de la financiación. Está probado en el mundo del emprendimiento que es más fácil, si sos hombre, conseguir financiación, que los inversores confíen en ti, que las mujeres. Entonces hay una mezcla, ¿no?, de muy pocas mujeres en ciberseguridad, el asumir un riesgo en un momento también de mucha incertidumbre y la dificultad, la verdad que es una dificultad muy grande encontrar el apoyo que uno necesita para transformar esa idea, que es un poco lo que estamos haciendo con este proyecto o en esta iniciativa, esa idea en un proyecto y el proyecto en un negocio sostenible, en una empresa sostenible, porque al final ese es el objetivo, ¿no?, de apoyar el emprendimiento. Yo creo que los límites van por ahí. Uh-huh. Y Nazaret, pues aprovecho para preguntarte, que te decía antes, vamos a inspirar, ¿no?, a esas mujeres o también hombres, ¿no?, que quieran emprender. ¿Qué es lo que más te ha gustado de tu emprendimiento y también de esta experiencia de convivir con otros emprendedores, que yo creo que es muy interesante también, ¿no? Pues para mí emprender, si puedo sacar, y saco muchas lecturas positivas, es que te permite manejar también tus ritmos. Y sobre todo, para una persona inquieta como soy yo por aprender, te permite aprender de todo. Entonces, al final, estás viendo todo lo que hay dentro de una empresa, desde la contratación, la retención de talento también, que es muy, muy complicada. Yo me metí mucho más en temas de producto, en temas de tecnología, mi socia en levantar una ronda, que algunas veces vemos como se han levantado tantos, y es un trabajazo en sí mismo, de todo, de investigación, de due diligence, de saber hablar números también, que es una de las cosas, yo creo que también es una de las trabas que tenemos las emprendedoras. Por un lado tenemos tendencia a tener que marcar todos los checks, que los hombres quizá no tanto, dicen, bueno, pues ya he marcado 2, pues ya presento mi proyecto. Nosotras tenemos que marcar todos, absolutamente todos los que hay, hasta que estamos seguras de poder presentarnos. Y luego en el tema de levantar dinero y de financiación, no hablamos finanzas con tanta soltura y no es por no saber, es por querer hacerlo perfecto. Entonces ahí pues yo he aprendido mucho también a rebajar mi propia autoexigencia, a escuchar muchísimo lo que te dicen mentores, aunque luego lo cojas o no, pero a coger ese feedback y ver si realmente resuena con lo que tú estás haciendo, a que te digan que no un montón de veces, porque de eso se aprende muchísimo, tanto en ventas como en la vida en general. Y bueno, pues saco en general una lectura muy positiva. Sí que es verdad que es duro, y aunque tú manejes tus tiempos, sabes que tus tiempos probablemente van a ser el 100% de tu tiempo o casi, y es una experiencia dura, pero es una experiencia tremendamente enriquecedora. Os animo a todas. Oye, pues yo estaba haciendo una cosa. Le voy a pedir a Néstor que, con la sintonía con la que nos despedimos ya del programa, hagamos un pequeño repaso
homenaje pues a todas aquellas mujeres con mucho talento que han compartido con nosotros tiempo de Cyber After Work, tiempo de ciberseguridad, y yo me he acordado de unas pocas, desde Ofelia Tejerina, desde Dubigis Ortiz, que la hemos mencionado al principio, la propia Rosa Díaz, ¿no? La directora general de INCIBE, Mar López cuando estaba en Moncloa cubriendo la ciberseguridad. ¿Quién más se os ocurre? Marisol Oliva, que nos acompaña de vez en cuando con esa píldora SASI, ¿no? Desde luego. ¿Qué más? Mónica Salas, estaríamos hablando de Marta Beltrán, estaríamos hablando de Lourdes Herrero, de Lorena Boix, de la Comisión Europea, también pasó en esas jornadas STIC. Son muchas las mujeres talentosas que han pasado por aquí. Bueno, pues hoy han sido Nazaret Rodríguez, la responsable de alianzas estratégicas de Tetuan Valley, y Daniela Kominski, miembro de la Junta Directiva de Women for Cyber, las que nos han acompañado en este especial sobre mujeres en el terreno de la ciberseguridad. Os agradecemos muchísimo que hayáis estado con nosotras. Rápidamente, Daniela, 30 segundos. 30 de junio os esperamos, tenemos el Demo Day, donde se presentan los 5 proyectos, y esto va a ser en El 30 de junio, ¿vale? 30 Esto es de junio. Mañana. Vale. Sí. Bueno, vamos a agendar para después del verano que vengan esas emprendedoras aquí a este programa. Lo haremos, ¿vale? De todas formas, nos quedamos con esa cita, 30 de junio. También, por cierto, gracias a Julia Perea por pergeñar esta interesantísima mesa. La próxima vez le damos un micro. Que nos vamos, Mónica, Pablo. Hasta el lunes que viene. Otro programa excelente, Edu, y esperando la presentación del que viene, a ver qué nos sorprendes. A ver, vamos allá. Gracias, Pablo y Mónica, y nosotros nos despedimos hasta mañana, que volverá, como siempre, el After Work a las 19 horas en la sintonía aquí de Capital Radio. Néstor Betancor gestionó técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo. Hasta mañana. Adiós.